Saludos cordiales, bienvenidos a la sesión Fundamentos éticos, equidad y derechos en salud pública. Es importante definir qué son los fundamentos éticos. Y los fundamentos éticos son esos pilares que sostienen a una sociedad en general. Pero si lo aunamos a esta asignatura que tiene que ver con salud pública, estamos hablando de las bases sólidas que respaldan a la salud, el poder tener esa disposición de respeto, honestidad y valores dentro del ámbito de la salud pública. Equidad y derechos humanos. Para desglosar este tema, nos adentramos en saber qué es equidad y muchas veces lo que hacemos es hacer una comparativa. Equidad será igual a igualdad o bien a comparar los factores que tiene un grupo A con un grupo B, o bien es tratar de tener una repartición equitativa de los bienes del Estado. Sí, a eso nos referimos. ¿Por qué? Porque lo conectamos ahora en derechos en salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, hacemos énfasis a esa salud estatal, a la que nos brinda el gobierno con el seguro social. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como seres humanos tenemos derechos humanos, derechos fundamentales que son irreemplazables. Entonces, tenemos derecho a la salud y ese derecho a la salud debe ser respetado y debe ser de brindar con la mayor calidad posible. Los objetivos de este curso es poder comprender los principios éticos en salud pública, poder analizar la equidad como pilar de acceso a la salud, reconocer los derechos humanos vinculados a la salud y aplicar conocimientos mediante actividades virtuales, porque sabemos que estamos en una modalidad virtual, ¿no? Cuando hablamos de comprender los principios éticos en salud pública, muchas veces nosotros hablamos de ética, pero cuando lo aunamos a la salud pública, hay algunas divergencias y lo podemos ver manifestado en muchas observaciones puntuales que incluso en redes sociales se han difuminado, ¿no? Muchas veces asiste a un hospital público, a un centro de atención hospitalaria público, a un centro de salud y no se brinda la atención adecuada a los pacientes que asisten. Entonces, aquí influye mucho la parte ética que tenga el profesional de la salud. Y cuando analizamos la equidad como pilar de acceso a la salud, inclusive hacemos estudios etnográficos que cuando asiste una persona de una minoría, hablemos de personas originarias de las comarcas, Nove Bugle, Cunayala, Nasotejerdi, entre otros, a comparación a cuando asisten personas latinas o del área urbana, ¿existe cierta preferencia en la atención o no lo existe? ¿Habrán ciertas barreras o no las existen? Y aquí analizamos realmente la palabra equidad. Sabemos que todos somos seres humanos indistintamente de donde provengamos, de una comarca o de una área urbana. Y todos tenemos los mismos derechos. Y es aquí donde se enmarca el tema de equidad. Reconocer los derechos humanos vinculados a la salud, importantísimo, y aplicar conocimientos mediante las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de esta unidad. ¿Qué es la ética en la salud pública? Es ese marco moral para la toma de decisiones colectivas en salud. Un ejemplo que podemos brindar prácticamente cuando usted realiza exámenes médicos para saber su estado de salud. Esos exámenes médicos, cuando tienen un resultado, no pueden ser difuminados a otras personas, sino solamente su médico, usted y el tecnólogo son los que guardan la confidencialidad de esos resultados. Hay exámenes muy sensitivos que incluso pueden producir temas legales cuando hablamos inclusive de lo que son exámenes de enfermedades de transmisión sexual.
llámese VDRL, llámese VIH, llámese sífilis, gonorrea, clamidia, entre otros, que necesitan mantenerse una confidencialidad de una u otra forma, ya que sabemos que de una u otra forma son enfermedades que socialmente, por ignorancia o no, no son aceptadas socialmente y que pueden retribuir en el paciente algún tipo de discriminación. Y cuando ya hablamos de discriminación, estamos hablando de violación a los derechos humanos. Principios, no maleficencia, o sea, no tener una maldad intrínseca porque es el resultado de un paciente y poder difundirlo como tal. Por ejemplo, tengo un paciente que le acaban de diagnosticar VIH y le digo a otras personas, no, no te acerques a esa persona o no estés con esa persona porque es positivo. Eso es falta a la ética en la salud pública. Justicia distributiva. Cuando vamos a suplir medicación, muchas veces lo que pasa en los hospitales es que no se les brinda la medicación a las personas que poseen una condición. Y la respuesta que recibimos muchas veces es que no hay tal medicamento, cuando realmente en el inventario del hospital o el inventario farmacéutico sí existe, pero lo reservo para las personas que tienen algún tipo de contacto y que lo requieren. Entonces, no tenemos una justicia distributiva y autonomía. Tenemos que ser capaces de autogestionarnos en la parte de salud pública. Sabemos que los hospitales públicos son autónomos, obviamente son instituciones, parte del Estado, pero que poseen su propio presupuesto. Por ello, son autónomos y tienen la posibilidad de solicitar todos aquellos implementos que necesitan para brindar una atención integral. Equidad versus igualdad, lo que hablamos al inicio. Igualdad, mismo trato para todos. No importa tu color de piel, no importa tu orientación sexual, no importa tu género, tu raza, tu religión. Yo como profesional de la salud tengo que brindarte el mismo trato. Equidad, dar según necesidades. ¿Ok? Puede que solamente me quede una ampolla de un medicamento X. Solamente tengo una ampolla de un medicamento X. Entonces yo voy a evaluar cuál de los dos pacientes requiere con mayor urgencia esa ampolla, que sea de vida o muerte. No es porque no sean iguales, sino quizás el otro pacientito puede esperar un tiempo más a que yo la consiga, pero el otro lo requiere de ya para allá. Ahí hablamos de equidad. Determinantes sociales de la salud. Hablamos de factores que afectan la equidad, ingreso, educación, género y etnia. Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Muchas veces, si yo soy una persona adinerada y ya me conocen en un hospital público, si yo soy el doctor Iván Gómez y estoy enfermo, muchas veces voy a recibir preferencia en la atención. Doctor, sí pase inmediatamente, no paso ni siquiera un triague, porque ya me conocen. Entonces, socialmente todavía se afecta la atención en la parte de igualdad y equidad por factores como ingresos, educación, género y etnia. A veces observamos personas indígenas de las comarcas que quizás estén más graves que yo, pero como son ellos, como son pueblos vulnerables, como son personas que quizás no tengan un ingreso tan alto, una educación o una posición social tan marcada, muchas veces son ignorados y son una última opción. Y esto es lo que no debe suceder, porque todos somos humanos y todos requerimos que los mismos derechos se cumplan. Derechos humanos en salud pública, hablamos de los derechos de la salud, ONU, OMS, Organización Mundial de la Salud,
Hablamos de agua limpia, no discriminación de los servicios, pero son situaciones que simplemente quedan en tratados y acuerdos y que muchas veces no se cumplen y somos conscientes de esta situación hoy en día. Cuando hablamos de ética en la investigación en la salud pública, tenemos que ser conscientes que cuando vamos a realizar investigaciones clínicas o investigaciones en el ámbito de la salud, llámese psicología, llámese psiquiatría, llámese intervenciones farmacológicas, yo requiero una autorización de un comité de bioética porque estoy tratando con humanos, estoy aplicando fármacos, estoy aplicando técnicas en humanos, por lo cual requiero la validación de otros especialistas en el ámbito de la salud que me autoricen a que esos protocolos puedan ser aplicados en esas personas. Salud global y justicia, desigualdades en recursos sanitarios, mapamundi interactivo. Sabemos que hay países que tienen muchísimos más problemas en el ámbito de la salud que otros y hay factores que influyen en esto. ¿Por qué? La población. Hay países que tienen demasiada población y el sistema sanitario se queda corto para poder atender la cantidad de población que existe en esos países. Datos demográficos influyen demasiado en las determinantes sociales en la salud pública. Y eso lo pudimos ver reflejado inclusive en el COVID, países donde las personas morían en las calles porque no habían camas suficientes, porque no habían personal sanitario suficiente para poder atender la cantidad masificada de personas que vivían en esas áreas. Y tenemos el caso de acaparamiento de vacunas, como lo podemos ejemplificar hace un momento. El marco legal internacional, hablamos de Costa Rica, que tiene un seguro universal desde 1941, Estados Unidos, 30 millones de personas sin seguro desde el 2023, Suecia, impuestos progresivamente que financian el sistema. Y bueno, en Panamá nosotros sabemos la situación, actualmente pasamos por una crisis debido a modificaciones a la legislación del seguro social, pero de una u otra forma siempre se ha mantenido como que un seguro popular de acceso a todas las personas. Desafíos actuales en la salud pública, fake news, noticias falsas en las redes sociales, discriminación en salud, la tormenta perfecta. Hablamos inclusive de pandemias, de enfermedades de transmisión sexual. No podemos hablar de pandemias porque pandemias es cuando se habla de macro, podemos hablar de epidemias en ciertas regiones y eso involucrado a las fake news. Problemas globales con las noticias falsas, vacunas con microchips, que se redujo la cobertura en Brasil en el 2021 y una discriminación sistemática, mujeres afrodescendientes que reciben menos analgesia en Estados Unidos. Ética, emergencias sanitarias, razonamientos de recursos, confidencialidad versus protección colectiva, lo que hablábamos de los virus anteriormente. Inequidades en la salud digital. La brecha digital crea barreras para el acceso a la telemedicina en zonas rurales marginadas. Eso lo podemos observar como por ejemplo cuando los médicos o los internos los trasladan a algunas áreas comarcales donde no cuentan con los insumos, donde no cuentan con la tecnología y tienen que resolver cualquier tipo de situación de emergencia con lo que tengan a mano. Derechos culturales en la salud, provisión de lenguas indígenas en los hospitales, negación de medicina tradicional en sistemas occidentales. Nosotros en Panamá aún somos muy pobres en la parte cultural, en la medicina ancestral. Países como México, y lo reafirmo porque soy investigador también en la parte del área antropológica, y se estudia lo que es la medicina ancestral y los estudios transmodernos. El sistema sanitario de salud de México permite que la población indígena practique sus propios métodos de salud. ¿Y qué es lo que hace el sistema de salud?
los orienta, les brinda capacitaciones para que mejoren sus técnicas. En pueblos rurales, como en México, en algunos estados, Michoacán, en algunos pueblos indígenas con lenguas como el náhuatl, ellos realizan lo que es la partería y el Ministerio de Salud se encarga entonces de brindarle las capacitaciones necesarias para que todo se realice bajo de un ámbito estéril y que ellos continúen con sus prácticas culturales, pero obviamente cuidando ciertos estándares de calidad. Y para eso el Ministerio de Salud les brinda las capacitaciones a las parteras. La salud es un derecho, no es un privilegio. Y eso es lo que tenemos que tener siempre claro como profesionales de la salud y poder brindar lo máximo de nosotros a cada uno de esos pacientitos que vienen a atenderse de una u otra forma con una dolencia, ya sea física, ya sea mental o inclusive espiritual. Ha sido un placer atenderles.